Reciban un cordial saludo. En esta presentación hablaremos un poco acerca de motores gestores de base de datos. Mi nombre es Joan Farid Barrios Suárez, identificado con el ITS número 777871 de cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Uniminuto. Primeramente, empezaremos de la mano con la definición. Un sistema gestor de base de datos, o en sus siglas SGBD, o Database Management System, en sus siglas DBMS. Es un sistema que permite la creación, gestión y administración de bases de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente posible. En pocas palabras, o una definición más rápida, es el sistema que nos ayuda en el manejo de la base de datos, de nuestra información. Es lo que hace posible que podamos dar gestión a la información que manejemos en nuestro programa, nuestras páginas web, en nuestros sistemas operativos. Los motores de bases de datos deben cumplir con los siguientes parámetros: abstracción de la información, independencia, redundancia mínima, consistencia, seguridad, integridad, respaldo y recuperación, control de la concurrencia y tiempo corto de respuesta. Estos sistemas deben ser ágiles, que manejen y den un uso a la información dado el modo en que los coloquemos o los configuremos. Eso quiere decir independencia, que no tengamos que, como ingenieros o como manejadores de la base de datos, no tengamos que estar encima mirando los procesos, sino que desde la primera vez que los configuramos ya ellos den el buen uso de la información solos. Tienen que contar con un respaldo y una recuperación dado pase algo, un inconveniente, para no perder nosotros la información que se ha guardado en dichas bases de datos. Estos sistemas, estos motores nos ayudan a respaldar y recuperar si se presentan estos casos. Control de la concurrencia, que no se colapse, sino que esté, como decíamos antes, trabajando por sí solo, y evite que se colapse la cantidad de información recibida, sino que esté alimentándose en cada momento. Tiempo corto de respuesta nos quiere decir que le da una agilidad a la información, que es consciente de lo que tiene, de la información que maneja, y que nunca para. Continuando, en la actualidad existen multitud de sistemas gestores de base de datos y que pueden ser clasificados según la forma en que administran los datos. En este caso encontramos los relacionales, SQL. Este modelo se basa fundamentalmente en establecer relaciones o vínculos entre los datos, imaginando una tabla aparte por cada relación existente con sus propios registros y atributos. Los principales sistemas gestores de base de datos relacionales, en sus siglas SGBD SQL, actualmente son MySQL, Oracle y MariaDB. Continuando, también encontramos los no relacionales o los no SQL. Esto nos dice que una base de datos no relacional es aquella base de datos que no requiere de estructuras de datos fijas como tablas, no garantiza completamente las características ACID y escala muy bien horizontalmente. Se utilizan en entornos distribuidos que han de estar siempre disponibles y operativos y que gestionan un importante volumen de datos. En este caso entonces encontramos MongoDB, Redis y Cassandra. Debemos tener en cuenta que tanto relacionales como no relacionales hay bastantes sistemas gestores de bases de datos. Aquí solamente presento algunos. Encontramos las ventajas y desventajas de los sistemas gestores de base de datos relacionales. Entonces, en ventaja encontramos experiencia y madurez. El tiempo y la aceptación generalizada de los desarrolladores han permitido crear gran cantidad de información y herramientas en torno a ellas.
Atomicidad. Esto nos quiere decir que cualquier operación que se quiera ejecutar y no cumpla con los criterios de información preestablecidos no se realizará. Estándares bien definidos, brindando de esta forma criterios de uniformidad a la información. Y escritura simple. Este es muy parecido al lenguaje que utilizamos los humanos, facilitando para nosotros la comprensión de las operaciones. En desventajas encontramos dificultades de crecimiento. Una de sus principales debilidades se refiere al tamaño. La siguiente es cambios en la estructura. Si ejecutamos cambios, la base de datos debe ser modificada en su estructura para admitir las modificaciones. Si las modificaciones no se realizan, esta se verá afectada y sus procesos serán interrumpidos. Complejidad en la instalación. Algunas bases de datos SQL se ven condicionadas por el sistema operativo en el cual van a funcionar y los requisitos mínimos de funcionamiento de los servidores u ordenadores. Continuando, encontramos los sistemas de gestores de bases de datos no relacionales. Encontramos las ventajas, que son versatilidad, la capacidad de adaptación para brindar soluciones es el punto más fuerte de estos sistemas. Crecimiento horizontal. Estas bases de datos son altamente escalables, es decir, que si requerimos instalar mayor cantidad de nodos para ampliar la capacidad, podemos hacerlo sin problemas. Bajos requerimientos. No necesitamos servidores con gran cantidad de recursos para operar. Desventajas. Atomicidad. Algunas de estas bases de datos no incorporan la característica de la atomicidad de información. Software poco documentado. Esto puede ocasionar significativas inversiones de tiempo y dinero para quienes no tienen conocimientos profundos en el área. Baja estandarización. No se tiene un criterio plenamente definido entre los motores que se utilizan en este tipo de bases de datos. Herramienta IU. La mayoría de las bases de datos no SQL no contienen una interfaz gráfica para el apoyo de herramientas. Teniendo en cuenta estas ventajas y desventajas de cada sistema, se deben tener unos conocimientos en el área para asimismo saber qué sistema debemos utilizar y qué datos vamos a manejar y qué finalidad le vamos a dar a estos datos para asimismo saber escoger los relacionales o los no relacionales. En este caso, con estas características, ventajas y desventajas, podemos decir que las bases de datos relacionales son las más adecuadas. Encontramos la bibliografía. Entonces encontramos Billon Davis del 2014, que se llama Sistemas de bases de datos, de la editorial Rivers, que lo encontramos en la base de datos elibro.net de la universidad. Ahí tenemos el pantallazo de la evidencia que se buscó. La segunda es Valderrey Sanz del 2015, Gestión de bases de datos, de la editorial Rama. Igualmente encontramos el pantallazo donde encontramos el libro. Seguimos con Valderrey Sanz Pablo, que es Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos. Es la primera edición del 2013. Y encontramos también el pantallazo y la referencia bibliográfica del libro. Encontramos Morocho, Yunga, Juan Carlos, Base de Datos 2 del 2006. Y encontramos también el pantallazo, no sale la imagen del libro, pero sí la referencia bibliográfica buscada en la base de datos de las librerías de La Hora y Minuto. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.